del apostolado. Viene del griego apóstolos, que quiere decir una persona enviada o encomendada por el Señor a realizar una misión específica. Una persona enviada o comisionada por el Señor a realizar una misión específica. Eso es lo que es un apóstol, un enviado. Hermano mío, un apóstol es un enviado. En el ministerio del apóstol es el rango más alto dado por el Señor a una persona en la iglesia. El ministerio del apostolado es el ministerio, es el rango más alto entregado por el Señor en la iglesia. Además, es el más completo, hermano mío, puesto que en él se encuentran los otros dones, hermano mío, los otros 4 ministerios restantes, hermano mío. Entonces, nosotros podemos ver que este ministerio, el apostolado, es el ministerio más completo. ¿Por qué? Porque tiene todos los 4 dones, los 4 ministerios restantes, o sea, que tiene el del evangelista, el del maestro, el del pastor y el de profeta. Los tiene los otros restantes. Entonces, hermano mío, he elaborado esta enseñanza cuidadosamente para usted, para que usted tenga un alto conocimiento de la palabra de Dios. Hermano mío, usted si es un pastor y usted está en contra de los apóstoles, quisiera que primero me prestara mucha atención y después me juzga y me dice. Eso queda después de la enseñanza. Hermano mío, he comenzado con el apóstol y comienzo con el primer apóstol que existió. ¿Quién es el primer apóstol que existió? Hermano mío, buena pregunta. ¿Quién es el primer apóstol que existió? ¿Y quién lo envió? Hermano mío. Y el primer apóstol que existió lo envió Dios. Dios lo envió, hermano mío. Y fue el primer apóstol que existió, nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Mire lo que dice. Por tanto, hermano santo, participante del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote. Ajá. ¿A quién? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermano mío, o sea que Jesucristo es el primer apóstol. Repite, en Hebreos capítulo 3, versículo 1 dice, por tanto, hermanos míos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol. ¿Considerad a quién? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Hermano mío, o sea que Jesús fue el primer apóstol que existió. Hermano mío, el primer apóstol, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién lo envió? Dios. O sea que Jesucristo es el apóstol de Dios. ¿Quién es el apóstol de Dios? Jesucristo. Y también podemos tenerlo en Isaías 61:1. Vámonos a Isaías 61:1. Y dice así, Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Lucas capítulo 4, hermano mío, ¿ese quién es? Es el apóstol de Dios. El apóstol de Dios.
Está en Lucas capítulo 4, versículo 18. Y dice así la palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado, es un enviado. El apóstol es que un enviado. Si nosotros buscamos lo que dice en el griego, dice apóstol, enviado apóstol, hermano, es un enviado. También podemos ver en Juan capítulo 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38. Versículo 6 del Evangelio según San Juan, capítulo 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38. Y dice así la palabra de Dios. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Quién está diciendo esa palabra? Jesucristo, porque lo envió Dios como apóstol. Dios lo envió como apóstol, así como lo vimos en Hebreos 3:1. El apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermano mío. Entonces, Él no está haciendo su propia voluntad, sino la que de los que lo envió. ¿Y quién? Dios. ¿A quién? Al apóstol Jesucristo, hermano mío. También lo podemos ver en el 57, capítulo 6, Juan, capítulo 6, versículo 57, y dice así: como me envió el Padre, hermano mío, mírelo como dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá para siempre. ¿Quién lo envió? El Padre. Apóstol. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Dice, como me envió el Padre viviente. ¿Quién es el apóstol de Dios? Jesucristo. Y mire, otro más. Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 34. Capítulo 4, versículo 34, y dice así: Jesús le dijo, mi comida, un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Iré al que el que me envió. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Y quién es un enviado? Un apóstol. Un enviado es un apóstol. ¿Y quién lo envió? Dios, hermano mío. Dios. O sea que el apóstol de Dios es ¿quién? Jesucristo. Y todavía hay más. Juan, capítulo 8, versículo 42. Juan, capítulo 8, versículo 42 dice: Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido por mí mismo, sino el que Él me envió. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Y qué es un enviado? Es un apóstol. Es un apóstol. O sea que Jesucristo es el primer apóstol, hermano mío. También dice Juan, capítulo 12, versículo 44. Dice así: Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Y qué es un enviado? Un apóstol. O sea que Jesucristo es el primer apóstol, el apóstol de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Y todavía hay más, hermano mío. Juan, capítulo 20, versículo 21. Y dice así: entonces Jesús le dijo otra vez, pasa a vosotros,
como me envió el Padre, ¿lo envió quién? El Padre. Así también yo os como envió el Padre, ¿envió a quién? A Jesús, hermano mío. ¿Y qué es un enviado? Un apóstol. Un enviado es un apóstol. Y cerramos con Hebreos capítulo 3, versículo 1. Y dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote, al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea que Cristo es el primer apóstol. ¿Y es el apóstol de quién? De Dios. Jesucristo es el apóstol de quién? De Dios, hermano mío. Ahora vamos ahí, hermano mío. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16, hermano. Y dice así la palabra de Dios. Del 12 al 16 dice: elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar. Jesús subió al monte, ¿qué? A orar, hermano mío. Y pasó toda la noche orando a Dios. ¿Quién pasó toda la noche orando? Jesús. Hizo una vigilia de pura oración. Y ahora las vigilias no la quieren hacer de oración, sino cantando, comiendo y todo. Hizo una vigilia de pura oración, hermano mío, con un propósito de escoger a los 12 apóstoles. Y cuando era ya de día, llamó a sus discípulos, hermano mío. ¿Qué hizo Jesús? Llamó a sus discípulos. Mire que él no tenía un discípulo, tenía muchos discípulos. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó como apóstoles. O sea que Jesús llamó un poco de discípulos y escogió a 12 de ellos y los llamó también como apóstoles. Así, a quien también llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo, a Juan, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, Tomás, Jacobo, Simón, hermano mío, y Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Escogió a 12. ¿A 12 qué? A 12 apóstoles. O sea, tenía bastante discípulos Jesús. Y escogió y estableció a 12 como apóstoles, hermano mío. Aquí lo dice claramente en Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. En Mateo capítulo 10, versículo del 2 a 4, dice los nombres de los apóstoles. Y en Lucas 6, hermano mío, también dice los nombres de los apóstoles, hermano mío. Mire que lo puedo enumerar. A Simón, que es Pedro, a quien también llamó Pedro. Ese es el primero. Andrés, su hermano, 2, Andrés. Jacobo y Juan, 4. Felipe, Bartolomé, 6. Mateo, 7. Tomás, 8. Jacobo, 9. Jacobo, hijo de Alfeo. Simón, llamado Zalote, 10. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Fueron 12 discípulos que Jesús escogió. O sea, los 12 apóstoles ¿de quién? De Jesús. Ya conocimos el primer apóstol de Dios, el Padre, Dios Padre. El primer apóstol, ¿quién es? Jesucristo. El segundo apóstol, los 12 apóstoles de Jesús, los 12 apóstoles de Jesús, que es el Hijo, Padre, Hijo, Jesús. ¿Quiénes son? Los 12 apóstoles. ¿Quiénes son? Ya los mencioné.
Hermano mío, los 12 apóstoles de Jesús. Hermano mío. Entonces, está el primero, el apóstol de Dios, que es Jesucristo. Y segundo está el apóstol de Jesús, los apóstoles de Jesús, que son 12. Pero resulta de que uno se ahorcó. Este fue Judas Iscariote, el que se ahorcó. Hermano mío, Judas se ahorcó, se desprendió y se partió en dos y se esparció, hermano mío, todas las vísceras, todas las extrañas se esparcieron. Así murió Judas Iscariote. Ahora, ¿qué pasó? Los apóstoles escogieron a uno como apóstol. Hechos, capítulo 1, vámonos a Hechos, capítulo 1, versículo 23, versículo 23 al 26. Hechos capítulo 1, versículo 23 al 26, dice así, hermano mío. Y señalaron a dos, a José llamado Bersabás, que tenía por sobrenombre Justo, y también a Matías. Esto lo escogieron los 11 apóstoles, escogieron este apóstol, hermano mío, a Justo y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos nuestros hermanos, estos dos escogidos, para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas en transgresión, para ir a su propio lugar. Le echaron suerte, y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Quién lo escogieron? ¿Quién lo escogió? Los 11 apóstoles escogieron ¿a quién? A un apóstol, a Matías, hermano mío, a un apóstol, a Matías, hermano mío. ¿Cómo le escogieron el apóstol de Matías? Tenía que cumplir con estos requisitos. Tenía que cumplir con estos requisitos. O sea, los 11 apóstoles escogieron a Matías y a Justo. Ellos sí cumplían con ese requisito. Ellos lo cumplían. ¿Cuáles eran los requisitos? Eran tres. Tres requisitos que tenían que ser para ser llamados apóstoles de Jesucristo. Y como faltaba uno, porque habían 11, y como tenía que ser 12, ellos escogieron el apóstol número 12, los apóstoles, y tenían que cumplir con estos requisitos. Primer requisito: enseñado por Jesús. El discípulo número 12 tenía que ser enseñado por Jesús. Hechos, capítulo 1, versículo 21. Hermano mío, vamos a leerlo. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. O sea que Justo y Matías estaban siempre con Jesús. Aunque no eran contados entre los 12 apóstoles, estaban siempre con Jesús. Y estaban como enseñados ¿por quién? Por Jesús. Porque si entraba y estaba todo el tiempo con Jesús, Jesús que andaba ¿qué? Enseñando. Y ellos estaban aprendiendo ¿de quién? De Jesús. Enseñado por Jesús. Era Justo y Matías. Segundo cosa que tenía que ser: testigo de la resurrección. Los apóstoles tenían que ser, estos dos tenían que ser testigos de la resurrección. Hechos capítulo 1, versículo 22 dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea que Matías
y justo fueron testigos de la resurrección del Señor, estuvieron con el Señor 40 días y fueron testigos de la ascensión al cielo. Hermano mío, entonces estos tenían que cumplir los requisitos. Justo y Matías estaban cumpliendo estos requisitos. Y tercer requisito, escogido por Cristo. Escogido por Cristo. Y esto está en el capítulo 1, versículo 23 y al 27. Escogido por Cristo, dice, y enseñados, y señalaron a dos, a José llamado Barseba, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos cuál de estos dos has escogido, para que tome por parte del ministerio del apostolado de que cayó Judas por transgresor, para irse a su propio lugar. Y le cogieron suerte y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue llamado con los apóstoles Justo. O sea, que para ser discípulos de Jesús, para que sean apóstoles de Jesús, tenían que tener estos tres requisitos. Primero, enseñado por Cristo. Segundo, testigo de la resurrección. Y cuarto, escogido por Cristo. Estos tres requisitos lo cumplieron Matías y Justo, y lo agarraron ellos. Ellos echaron suerte y escogieron a Matías y lo pusieron como apóstol, hermano mío, como apóstol. Entonces, los discípulos de Jesús escogen a uno como apóstol. ¿A quién? A Matías, que cumplía unos requisitos. El primer requisito era enseñado por Cristo. Segundo requisito, testigo de la resurrección. Cuarto requisito, escogido por Cristo. Hermano mío, esto que estoy diciendo es verdad. Los apóstoles de Jesús, hermano mío, los apóstoles de Jesús tenían que cumplir estos requisitos. ¿Cuál es el requisito? Enseñar a Cristo. ¿Cuál es el requisito? Testigos de la resurrección de Cristo. Esto tenía que cumplir los apóstoles de Jesús. Hermano mío, los apóstoles de Jesús tenían que cumplir con estos requisitos. Porque eran apóstoles ¿de quién? De Jesús. Hermano mío, tienen que cumplir con estos requisitos. Los apóstoles de Jesús. Como apóstoles de Jesús, los discípulos, los apóstoles, habían 11 porque Judas se ahorcó, y ellos escogieron a uno que ocupó el lugar número 12, que fue Matías, y tenía que cumplir una serie de requisitos. Y los requisitos eran enseñado por Cristo, testigo de la resurrección de Cristo y escogido por Cristo. Estos tres requisitos, si lo cumplían, eran apóstoles ¿de quién? De Jesús. Hermano mío, hermano, dice así, Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4. Y quiero que presten mucha atención. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. 2 puntos. Habían unos profetas y habían unos maestros en la iglesia de Antioquía. 2 puntos. 2 puntos que quiere decir, Bernabé era un profeta y un maestro. Bernabé. Estaba Simón, el que se llamaba Níger. 2, profeta y maestro. Estaba Lucio de Cirene. 3, era profeta y maestro. Estaba Manasés, el que se había criado con Herodes el tetrarca. 4, era profeta y maestro. Y estaba ¿quién? El quinto, ¿quién era? Saulo, que era Pablo. Saulo después era Pablo. Saulo, o sea que era profeta y maestro. Profetas y maestros. Y dice el versículo 2,
ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Y usted sabe que el Espíritu Santo piensa, habla, dirige, hace. Hermano mío, ¿dijo quién? El Espíritu Santo. Hermano mío, dice, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dice que dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo, y los apartaron a los dos. Dice el versículo 3, entonces, habiendo ayunado Bernabé y Pablo y orado, les impusieron las manos. ¿A quién? A Bernabé y a Pablo le impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, ¿a quién? A Bernabé y a Saulo, enviado. Ya hemos dicho que la palabra enviado, ¿qué quiere decir? Apóstol. Enviado, apóstol. La palabra enviado es apóstol. Y dice, ellos entonces enviados ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Hermano mío, ellos enviados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, descendieron a Seleuce y de allí navegaron a Chipre. ¿Quién los envió? El Espíritu Santo. Ahora, para hablar más claro, vámonos al capítulo 14 de Hechos. Hechos, capítulo 14, versículo 14, que nos habla con más claridad lo que le voy a contar. Mire, Hechos, capítulo 14, versículo 14, dice, cuando lo oyeron los ¿qué? Los apóstoles. Hermano mío, dice oyeron los apóstoles. ¿Eran qué? Apóstoles. ¿Quiénes? Bernabé y Pablo. Los apóstoles, Bernabé y Pablo. Hermano mío, estamos hablando ahora de los apóstoles del Espíritu Santo. Los apóstoles del Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo. Y ellos eran ¿qué? Apóstoles ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Está claro? Entonces, está Dios Padre, que tiene su apóstol y es Jesucristo. Está el Hijo, Jesucristo, que tiene sus 12 apóstoles. Y está también el Espíritu Santo, que tiene sus apóstoles. Porque si el Padre tiene apóstol, el Hijo también tiene apóstol, el Espíritu Santo también tiene que tener sus apóstoles. Hermano mío, entonces podemos verlo aquí en el capítulo 13, del versículo 1 al 4, que el Espíritu Santo dijo, apártame a Bernabé y a Saulo. Y el Espíritu Santo los envió, o sea, los apóstoles. Y acá en el capítulo 14, versículo 14 de Hechos de los Apóstoles, dice, los apóstoles Bernabé y Saulo, aquí lo dice claro, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Saulo. Hermano mío, eran los apóstoles ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero eso no es todo allí, porque